¿Alguna vez alguien te ha elogiado de una forma que te hizo sentir incómodo, como si detrás de sus palabras hubiera un juicio oculto? La Biblia nos advierte que no todo lo que suena agradable viene con buenas intenciones. Proverbios 27:6 declara: Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que aborrece. Esta escritura revela una verdad poderosa. Hay palabras que aparentan ser halagos, pero en realidad son sutiles formas de menosprecio disfrazadas de admiración. Hoy profundizaremos en este tema revelador, desenmascarando 7 elogios que, lejos de edificarnos, buscan debilitarnos espiritualmente. Te mostraremos cómo identificarlos y qué dice la palabra de Dios sobre este tipo de manipulación emocional. Porque cuando comprendes la verdad detrás de estas expresiones, también aprendes a proteger tu identidad y tu propósito en Cristo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has escuchado un elogio tan bien dicho que sin darte cuenta te sentiste superior a los demás? Tal vez fue alguien que te dijo: tú sí eres un verdadero cristiano, no como los demás. O quizás eres el único que entiende la Biblia de verdad. Lo tuyo es espiritualidad pura. Palabras que en apariencia suenan a honra, pero que si no se disciernen pueden ser la semilla de un orgullo espiritual silencioso y corrosivo. Es ahí donde se oculta uno de los engaños más peligrosos del enemigo: hacerte creer que te está exaltando cuando en realidad te está alejando de Dios. En Lucas 18, Jesús presenta una de las parábolas más poderosas y reveladoras sobre este tema. Nos cuenta de 2 hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, oraba para sí mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Mientras tanto, el publicano, sin siquiera atreverse a levantar la vista al cielo, se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús concluye diciendo que solo uno de los 2 volvió a su casa justificado, y no fue el fariseo, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Este relato es más que una historia antigua. Es un espejo que nos muestra cómo puede camuflarse la soberbia bajo el manto de la espiritualidad. Y lo más inquietante es que muchas veces ese manto es tejido por los elogios de otros. Hay frases que parecen honrarnos, pero que sin notarlo despiertan una voz interna que nos dice: tú estás en un nivel más alto que los demás. Tú sí haces las cosas bien. Esa voz no viene de Dios, viene del orgullo, y el orgullo fue el primer pecado, el que expulsó a Lucifer del cielo, el que endureció el corazón del faraón, el que cegó a tantos que pensaban que eran justos en sus propios ojos. No hay pecado que Dios haya condenado con tanta firmeza como el orgullo espiritual, porque es el que más fácilmente se disfraza de santidad. Hay una trampa muy sutil en aceptar ciertos elogios. El enemigo no siempre usa palabras duras para desviarte. Muchas veces usará alabanzas para inflar tu ego, para hacerte para hacerte sentir especial, separado, exclusivo. Pero no por santidad, sino por vanidad. Te hará creer que tienes una conexión única con Dios que nadie más tiene, que tu forma de orar es la más correcta, que tu entendimiento de la palabra es superior. Y cuando crees eso, el corazón empieza a cerrarse a la corrección, a la comunidad y sobre todo al arrepentimiento. El fariseo de la parábola oraba, sí, ayunaba, diezmaba. Tenía todas las formas externas de la piedad, pero su corazón estaba lleno de juicio, de comparación, de autosuficiencia. Y ese corazón, aunque lleno de religiosidad, estaba vacío de gracia. Por eso Jesús dijo que no fue justificado. Piénsalo. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir cosas como: ese hermano sí tiene la unción, o esa mujer tiene una fe que ya nadie tiene? Y tal vez lo digan con admiración genuina,
Pero si tú empiezas a recibir ese elogio como una verdad absoluta, corres el riesgo de elevarte sobre los demás. Y cuando te elevas sobre otros, dejas de servir. El orgullo espiritual nos convence de que ya no necesitamos crecer, que ya llegamos. Pero en la vida cristiana nadie ha llegado. Pablo, uno de los apóstoles más ungidos, dijo en Filipenses 3:13-14: Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Si alguien como Pablo seguía avanzando, ¿quiénes somos nosotros para creernos ya completos? Una mujer compartió una vez que al comenzar su caminar con Dios, fue muy elogiada por su entrega. Le decían constantemente que tenía una fe sobrenatural, que su manera de orar era diferente, especial. Y con el tiempo, esos elogios la hicieron sentirse indispensable en su congregación. Empezó a ver a los demás como espiritualmente inferiores. Comenzó a corregir sin misericordia, a señalar pecados ajenos con dureza, a no recibir exhortación. Hasta que un día, en medio de un ayuno, sintió que el Espíritu Santo la confrontaba con una sola frase: «Has olvidado cuánto necesitas gracia». Lloró durante horas, reconociendo que el orgullo había tomado el trono que solo pertenece a Cristo. Ese día volvió a postrarse, no como líder, sino como hija, no como guía, sino como oveja que reconoce que sin el pastor se pierde. El verdadero crecimiento espiritual produce humildad. Cuanto más te acercas a Dios, más consciente eres de tu fragilidad, más dependiente te vuelves de su misericordia. No hay espacio para el orgullo en la presencia de Dios. Isaías, el profeta que vio al Señor en su trono alto y sublime, no gritó «¡Qué ungido soy!», sino que cayó y dijo: «¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6:5. Esta es la actitud del que realmente ha visto a Dios: quebranto, reverencia, dependencia. Ahora bien, esto no significa que no podamos recibir palabras de afirmación o aliento. La Biblia nos enseña a edificarnos unos a otros, a animarnos, a reconocer el fruto del Espíritu en nuestros hermanos. Pero la diferencia está en el corazón. Si lo que recibimos nos lleva a glorificar a Dios, a ser más humildes, a servir más, entonces es bendición. Pero si lo que escuchamos nos hace sentir mejores que los demás, indispensables, irreemplazables, entonces es una trampa. Jesús fue el hombre más perfecto que caminó sobre la tierra, lleno de gracia y de verdad, y sin embargo, lavó los pies de sus discípulos. No exigió reconocimiento, no se exaltó a sí mismo. Él dijo: «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón». Mateo 11:29. El mundo espiritual tiene sus propias leyes, y una de ellas es esta: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Eso significa que aunque ores, ayunes y ministres, si hay orgullo en tu corazón, Dios no te respalda, porque Él no comparte su gloria con nadie. Hay personas que comenzaron bien, con corazones sinceros, pero se perdieron en el camino por dejarse llevar por los aplausos. El enemigo no necesita destruirte con una caída escandalosa si puede elevarte con halagos vacíos hasta que creas que ya no necesitas arrepentirte. Y cuando el arrepentimiento se apaga, el alma se endurece. El orgullo espiritual no siempre se manifiesta con arrogancia visible. A veces se esconde detrás de frases como «yo ya no necesito ese tipo de enseñanzas», o «a mí ya nada me sorprende», o incluso «yo solo me alimento directo del Espíritu, no necesito tanto liderazgo humano». Pero lo cierto es que todos necesitamos aprender, todos necesitamos corrección, todos necesitamos comunión. Y cuando dejamos de necesitar,
nos desconectamos del cuerpo. Y cuando estamos desconectados, nos debilitamos. En Apocalipsis 103, el Señor le habla a la iglesia de la Odisea y le dice: tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ve 117. Esa iglesia creía estar en una condición excelente. Tal vez sus miembros eran reconocidos, respetados, elogiados, pero desde la perspectiva del cielo estaban en bancarrota espiritual. Y esa diferencia entre cómo nos ven los hombres y cómo nos ve Dios es lo que debe hacernos temblar, porque muchos pueden aplaudirte mientras el cielo llora por ti. Muchos pueden admirarte mientras el Espíritu Santo es apagado dentro de ti. Es por eso que debemos tener una oración constante en nuestro corazón. Señor, guárdame del orgullo que se disfraza de espiritualidad. Líbrame de convertirme en alguien que usa tu nombre para exaltarse a sí mismo. Hazme sensible a tu corrección, dispuesto a seguir aprendiendo, a seguir dependiendo de ti. Un corazón así será preservado, será usado, será exaltado por Dios en su tiempo, no por los hombres con sus palabras. Y cuando llegue la honra, no se confundirá con el propósito, porque sabrá que todo lo que tiene, lo ha recibido, que no es más que un instrumento, que todo lo bueno en él viene de Dios. Si alguien te elogia por tu fe, redirige esa gloria al Creador. Si te admiran por tu servicio, recuerda que fue su gracia la que te hizo capaz. Si te exaltan por tu conocimiento bíblico, reconoce que es el Espíritu quien revela. Así caminarás seguro, sin perderte en el eco de los aplausos. Y cuando llegues a la presencia de Dios, no será por los elogios que otros te dieron, sino por las palabras que Él pronuncie sobre ti. Bien, buen siervo y fiel. Hay palabras que aparentan ser admiración, pero están cargadas de una intención que no viene del amor, sino del engaño. A veces los halagos no son un reflejo de aprecio, sino un espejo deformado de la comparación y la rivalidad. La Biblia revela con claridad que el corazón humano puede esconder intenciones aún en lo que parece noble. En Jeremías 17:9 está escrito: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Este versículo nos obliga a mirar más allá de la superficie, a discernir lo que se esconde detrás de ciertas expresiones que pretenden elevar, pero buscan debilitar. Cuando alguien dice con aparente sinceridad: tú sí tienes suerte con Dios, a ti todo te sale bien, no está reconociendo el favor de Dios sobre tu vida. Está comparándolo con su frustración. No es un elogio, es una declaración encubierta de celos. Y la envidia es una raíz que, cuando no se arranca, contamina el alma y destruye relaciones. Proverbios 14:30 lo advierte: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. No se puede edificar una amistad, un ministerio ni una comunidad sólida si lo que se esconde en las palabras de reconocimiento es resentimiento por lo que otro ha alcanzado. En la historia de Caín y Abel encontramos el primer ejemplo bíblico de cómo una aparente igualdad puede ocultar una tensión interior. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Ambos, externamente, actuaban como si honraran al Señor. Pero Dios miró más allá del acto externo y observó el corazón. Génesis 4:5 relata que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. Entonces Caín se enojó mucho y decayó su semblante. El reconocimiento que Dios dio a Abel no despertó en Caín gratitud ni deseo de mejorar su adoración. Lo que provocó fue ira, y de esa raíz nació el primer asesinato de la humanidad. No por una traición directa, sino por una comparación interna que se transformó en odio. Las palabras que surgen de la envidia casi siempre buscan mantener una posición de aparente humildad, mientras minan la confianza del otro. Frases como: tú siempre tienes suerte, a mí nunca me pasa eso, o con tu carisma cualquiera logra lo que tú has conseguido,
son presentadas como cumplidos, pero llevan dentro el veneno de la autocompasión proyectada. Es una forma encubierta de decir, tú no mereces más que yo. Y cuando esa mentalidad no se confronta con la verdad, se transforma en manipulación. La intención deja de ser honesta. Ya no se celebra el bien del otro, sino que se usa como argumento para justificar la propia frustración o para hacer sentir culpable al que ha sido bendecido. En el libro de Números, capítulo 12, María y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con la que se había casado. Pero en el verso 2 queda expuesta la raíz verdadera. ¿Acaso ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? El cuestionamiento no era sobre el matrimonio, era sobre el lugar de autoridad que Moisés ocupaba. Y el Señor escuchó. Lo que comenzó como un juicio disfrazado de corrección era en realidad una inconformidad disfrazada de celo por la santidad. Dios no toleró esa actitud. María fue castigada con lepra y solo la intercesión de Moisés detuvo el juicio completo. Cuando los elogios, los comentarios o incluso las observaciones se convierten en instrumentos para comparar o despreciar lo que Dios ha establecido, el juicio no tarda en llegar. Hay elogios que pretenden vestir el fracaso ajeno con simpatía, pero al hacerlo, siembran inseguridad. Es el caso de quienes dicen, te admiro porque tú no te preocupas por lo que otros piensan, yo nunca podría ser así. A simple vista parece un reconocimiento, pero en realidad transmite una crítica disfrazada. No se admira al otro, se expone, sutilmente, como alguien que actúa fuera de lo que debería. Y esa forma de manipular a través del elogio no tiene lugar en una comunidad dirigida por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, advirtió sobre aquellos que intentaban atraer la atención hacia sí mismos mediante comparaciones disfrazadas de piedad. En Gálatas 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. El verdadero creyente no se mide por lo que otro tiene, ni afirma su valor por lo que otro pierde. El corazón espiritual que ha sido transformado por la palabra no busca manipular a otros con halagos que en realidad son lanzas encubiertas. Busca edificar, animar, levantar. El amor no envidia, dice 1 Corintios 13:4. Y si el amor no envidia, tampoco finge admiración, cuando en realidad lo que hay es inconformidad. Cuando una persona no ha sido purificada de la comparación, cualquier éxito ajeno se convierte en una amenaza, y cualquier palabra amable será una herramienta para mantener control. Este espíritu no es nuevo. Ha operado desde los días antiguos. En 1 Samuel 18, después de que David venció a Goliat, las mujeres cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Aquel canto, aunque aparentemente festivo, encendió el corazón de Saúl con celos profundos. Desde ese día, miró a David con recelo. La alabanza que le hicieron a David no fue el problema. Fue la manera en que se usó esa alabanza para comparar, para poner en competencia lo que nunca debió competir. La envidia disfrazada de admiración fue la puerta que el enemigo usó para sembrar odio. Dios conoce el corazón y escudriña cada intención. Él no se impresiona por las palabras dulces si detrás de ellas se esconde amargura. Proverbios 26, 24, 26. Lo dice sin rodeos. El que odia disimula con sus labios, pero en su interior abriga engaño. Aunque su voz sea amable, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se encubra con engaño, su maldad será descubierta en la congregación. No es nuestra tarea sospechar de cada palabra que escuchamos, pero sí es nuestro deber cultivar discernimiento espiritual. No para juzgar, sino para protegernos. No todo lo que brilla es oro, no todo elogio es sincero,
Y no todo halago está guiado por el amor de Dios. Jesús fue el hombre más admirado y más rechazado al mismo tiempo. Multitudes lo seguían, le decían maestro, lo proclamaban como profeta, pero él no se dejaba llevar por lo que oía. En Juan 2:24-25 está escrito: pero Jesús no se confiaba a ellos, porque conocía a todos, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca de los demás, pues él sabía lo que hay en el corazón humano. Esta actitud del Señor nos enseña una verdad contundente. El discernimiento no está en lo que se dice, sino en lo que se revela espiritualmente. Cuando alguien te elogia, no te eleves, tampoco te cierres. Solo pregúntale al Espíritu Santo qué hay detrás de esta palabra, qué fruto produce en mí. Si el elogio alimenta comparación, sospecha o culpa, no es un elogio que edifica. Es una manipulación que hiere. Dios nos ha llamado a vivir en verdad. Y la verdad no necesita adornos para ser poderosa. Las palabras que nacen del Espíritu no alimentan el ego, no despiertan celos, no producen división. Por el contrario, son como aceite sobre la cabeza, como bálsamo que renueva, como aliento que restaura. Efesios 4:29 nos instruye con claridad: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es la medida con la que debemos pesar cada palabra que recibimos. Esta frase me da gracia o me pone en competencia, me levanta o me hace dudar de mi lugar en Dios, me une al cuerpo o me separa en una burbuja de comparación. El enemigo quiere dividirnos con palabras suaves. Quiere destruir la unidad del cuerpo usando elogios que provocan desconfianza, palabras que siembran comparación, frases que disimulan heridas. Pero el Espíritu Santo quiere un pueblo que hable con verdad, que celebre con sinceridad, que bendiga sin segunda intención. Esa es la diferencia entre lo humano y lo celestial. Lo humano halaga para obtener, lo celestial honra para edificar. Lo humano adula para manipular, lo celestial afirma para liberar. Cuando te digan, tú sí tienes un don especial, no como los demás, no aceptes esa semilla. Cuando te digan, ojalá pudiera tener la vida que tú tienes, no cargues esa culpa. Cuando te digan, contigo Dios tiene preferencia, recuerda que Dios no hace acepción de personas. La verdad bíblica es clara. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. Y esa humildad se manifiesta también en cómo recibimos los elogios, con gratitud, pero con discernimiento, con amor, pero sin ingenuidad. No rechaces el amor sincero. No desconfíes de toda palabra amable, pero pide al Señor que te muestre lo que tus ojos no ven, porque así como las bendiciones vienen envueltas en silencio, también los ataques pueden venir envueltos en aplausos. El que no conoce esta verdad está expuesto. Pero el que ha sido entrenado por la palabra, camina firme, sin dejarse desviar por los susurros disfrazados. En los labios del que envidia, el elogio es un arma. En los labios del que ama, es un puente. Que tu espíritu sepa distinguirlos. Hay frases que suenan amables, incluso alentadoras, pero cuyo propósito encubierto es paralizar el desarrollo espiritual de quienes las reciben. A lo largo del camino de la fe, muchos han escuchado expresiones como "no cambies nunca" o "así como estás perfecto", sin darse cuenta de que, detrás de esa aparente afirmación, se esconde una resistencia al crecimiento, a la transformación y al avance que Dios demanda. Estos elogios, disfrazados de cariño o aprobación, no son inofensivos. Son palabras que buscan establecer un límite invisible, uno que impida la renovación del carácter y el cumplimiento del propósito eterno. La vida cristiana está diseñada para el movimiento, para la progresión constante hacia la imagen de Cristo. Quedarse inmóvil, por más que se llame estabilidad, puede ser una forma sutil de retroceso. Pablo, en su carta a los Filipenses,
lo dejó claro. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3, 13, 14. Ese impulso hacia lo que está delante implica que nada, ni siquiera los buenos recuerdos, ni las afirmaciones bien intencionadas, deben impedirnos avanzar. El que quiere caminar con Dios no puede quedarse detenido por palabras que lo encierran en su versión anterior. Cuando alguien dice, eres tan genuino, ojalá nunca cambies, puede estar celebrando una etapa, pero también puede estar condicionando el alma a permanecer allí. Esa frase puede sonar inofensiva, pero establece una expectativa que no proviene del cielo, porque Dios nunca nos llamó a la inmovilidad emocional ni espiritual. Nos llamó a la transformación continua, al proceso diario de santificación. En Romanos 12:2 está escrito: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Conformarse es aceptar lo que otros dicen que ya eres. Transformarse es buscar lo que Dios dice que puedes llegar a ser. Detrás del elogio que frena, se encuentra muchas veces el miedo de quien lo pronuncia. Miedo a perder la relación como era. Miedo a que la persona elogiada crezca y se aleje. Miedo a que la transformación rompa estructuras cómodas. Pero el crecimiento en Cristo no pide permiso. Exige obediencia. Jesús no se detuvo ante las expectativas de quienes querían mantenerlo como un simple carpintero. En Marcos 6:3, sus propios paisanos decían: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Lo conocían según la carne, según su pasado, según su historia humana. Pero no discernieron el propósito que crecía en él. Quisieron retenerlo en su etapa anterior. No pudieron recibir su nueva dimensión. Lo mismo ocurre con aquellos que reciben halagos que, en lugar de impulsarlos, los detienen. Porque no todos los elogios nacen del deseo de ver al otro brillar en plenitud. Algunos surgen del deseo de preservar una versión cómoda del otro, una que no cuestione, que no trascienda, que no desafíe el entorno. Por eso el Señor dijo en Lucas 5:39, y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Esta declaración encierra una verdad profunda. La naturaleza humana tiende a aferrarse a lo conocido, incluso si lo nuevo viene de Dios. Y cuando alguien empieza a cambiar, a ser transformado, a tomar decisiones que lo llevan a niveles más altos de compromiso, oración, consagración, adoración, inmediatamente surgen voces que dicen: ¿qué te pasó? Ya no eres como antes. Me gustabas más cuando eras más simple. Esas voces, si no se filtran con discernimiento, pueden instalar una culpa disfrazada de nostalgia, un peso disfrazado de afecto. El alma que no está firme en su propósito puede confundir esos elogios con dirección divina, cuando en realidad son susurros humanos que quieren apagar el fuego del crecimiento. En Gálatas 1:10, el apóstol Pablo lo expresó con firmeza: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta declaración es una espada que corta toda falsa motivación, porque quien ha sido llamado por Dios no puede vivir condicionado por los elogios que buscan mantenerlo en la comodidad. El crecimiento espiritual no se negocia con la opinión de los demás. Cuando Dios llama a alguien a dejar las redes, no puede seguir pescando solo porque la gente extrañará al pescador. Cuando llama a dejar la barca, no se puede seguir remando solo para no decepcionar a los compañeros de viaje. El seguimiento de Cristo siempre implicará incomodidad para quienes quieren que todo siga igual. Pero el reino no se edifica con conformismo. Se edifica con valentía, con ruptura, con entrega absoluta a la transformación. La Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que desprenderse de la versión que otros tenían de ellos. Moisés, por ejemplo,
Fue criado como príncipe de Egipto, pero su llamado lo llevó al desierto. Cuando Dios lo encontró en la zarza ardiente, no lo llamó según su historia pasada, sino según su propósito eterno. Sin embargo, incluso él trató de resistirse diciendo: ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Dios no respondió exaltando su pasado ni reforzando su valor humano. Solo dijo: yo estaré contigo. Esa es la verdadera afirmación que impulsa el crecimiento. No se trata de preservar lo que fuimos, sino de obedecer a aquel que nos transforma en lo que debemos ser. Los elogios que detienen el crecimiento pueden presentarse en contextos religiosos, familiares, amistosos. Pueden venir de quienes sinceramente creen estar animando, pero que en realidad están obstaculizando. En 2 Timoteo 4:3, Pablo advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese deseo de escuchar solo lo que nos agrada, lo que no incomoda, es el mismo que fabrica elogios cómodos, carentes de verdad, incapaces de confrontar. Pero el crecimiento necesita corrección, necesita ruptura, necesita desinstalación de patrones viejos. No se puede recibir el vino nuevo en odres viejos, no se puede avanzar cargando elogios que son cadenas. El apóstol Pedro, en su momento de mayor confusión, intentó disuadir a Jesús de ir a la cruz. Le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:22. Era una frase que parecía protección, cariño, cuidado. Pero Jesús discernió el origen y respondió con una de las declaraciones más fuertes de su ministerio: Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ve 23. Esa reacción nos muestra que incluso una palabra envuelta en afecto puede ser un obstáculo si desvía del camino trazado por el Padre. No todo elogio es afirmación divina. No toda buena intención está alineada con el propósito eterno. El alma que quiere agradar a Dios no puede quedar atrapada en la necesidad de aprobación. Debe aprender a identificar las voces que parecen aliento, pero que en realidad son barreras. La palabra no está llena de consuelos complacientes. Está llena de llamados al cambio, a la rendición, a la renovación. El Espíritu Santo no acaricia la carne para no herirla. La confronta con la verdad que transforma. Hebreos 12:11 declara: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si lo que oímos solo nos acomoda, nos estanca. Si lo que recibimos solo nos afirma en lo que ya somos, no nos impulsa a ser lo que debemos ser. No se puede crecer sin dejar atrás elogios que detienen. No se puede avanzar sin renunciar a las versiones anteriores de uno mismo, incluso si fueron celebradas. Lo que Dios aplaude no siempre es lo que el mundo elogia. Lo que el cielo honra muchas veces es rechazado por los hombres. Por eso Jesús dijo en Lucas 16:15: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Esa es la diferencia entre el elogio que estanca y la verdad que libera. Uno alimenta la imagen, el otro despierta el espíritu. Quien ha sido llamado al crecimiento debe aprender a soltar frases que lo retienen, a desechar elogios que exaltan lo incompleto, a caminar con decisión, aun si eso significa decepcionar expectativas humanas. El camino estrecho no es popular. El cambio genuino no siempre es comprendido, pero el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino. Y quien se deja detener por elogios disfrazados de cariño, corre el riesgo de permanecer toda la vida en una zona de comodidad, sin cruzar nunca el umbral del propósito.
El avance espiritual exige una visión clara, y esa visión se obtiene cuando se dejan atrás las voces que repiten «así estás bien», porque lo que agrada a Dios no es la perfección humana, sino la disposición continua a ser moldeado por Él. Que ninguna palabra que busque frenar tu crecimiento sea recibida como afirmación. Que ningún elogio que niegue tu transformación sea confundido con amor. Que todo lo que te digan sea pasado por el filtro de la palabra. Solo así podrás distinguir entre lo que te halaga y lo que te edifica, entre lo que te contiene y lo que te libera. Hay palabras que se dicen con una sonrisa, pero llevan dentro un veneno que corrompe. No todo elogio honra a Dios. Algunos son instrumentos que el enemigo utiliza para hacer aceptable lo que el cielo rechaza. Cuando alguien te aplaude por ser rebelde, por no seguir las reglas religiosas, por vivir sin filtros, sin límites y sin orden, no está reconociendo tu autenticidad. Está exaltando una conducta que en la luz de la palabra se revela como desobediencia. El problema no es que los elogios existan, el problema es cuando esos elogios se convierten en excusas para dejar de obedecer a Dios. Vivimos en tiempos donde la rebeldía se disfraza de libertad, donde el descaro se nombra valentía, donde la irreverencia se aplaude como autenticidad. Pero la Escritura no cambia con las modas. Lo que ayer fue pecado, hoy sigue siéndolo. Lo que Dios llamó impuro, sigue siendo impuro. Isaías 5:20 lo advirtió con una precisión profética. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este lamento no es una observación cultural, es un juicio espiritual contra una generación que pretende santificar lo profano con palabras bonitas. Hay frases que suenan bien, pero que deben ser rechazadas sin contemplación. Me gusta cómo dices lo que piensas sin filtros, aunque incomodes a todos. Esta no es una celebración de la verdad, es una invitación al orgullo. El hablar sin control, sin sabiduría, sin temor de Dios, no es virtud. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El elogio que justifica la imprudencia no nace del espíritu. Es una estrategia que busca anestesiar la conciencia para que no haya arrepentimiento. Porque si todo está bien, ¿de qué habría que arrepentirse? La verdadera autenticidad no se basa en hacer lo que se quiere, sino en ser fiel a lo que Dios exige. Jesús fue auténtico, pero nunca se salió del carácter del Padre. Nunca celebró el pecado. Nunca excusó la carnalidad. Cuando habló con la mujer sorprendida en adulterio, no la condenó, pero tampoco aplaudió su conducta. Le dijo: vete y no peques más. Juan 8:11. Esta frase es una sentencia de gracia y de transformación. No hay elogio, no hay afirmación a su comportamiento, solo redención seguida de un llamado al cambio. Los elogios peligrosos operan como autorizaciones invisibles. Alguien dice: eres diferente, no como esos religiosos que viven de apariencias, y con eso te hace sentir libre para ignorar la santidad, para despreciar la corrección, para rechazar la rendición. Pero Dios no te llamó a ser diferente por rebeldía, sino santo por obediencia. En 1 Pedro 1:15-16 está escrito: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. No dice sed auténticos, no dice sed irreverentes, no dice sed únicos, dice sed santos. Y la santidad no admite elogios que premian actitudes que Dios nunca bendijo. Hay comentarios que suenan a libertad, pero conducen a esclavitud. Me encanta cómo no te dejas controlar por nadie, haces lo que quieres. Pero Gálatas 5:13 advierte: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que no se somete al espíritu es una mentira disfrazada. La carne ama los elogios que la justifican, pero el espíritu no se deja seducir por palabras que exaltan lo que Cristo vino a crucificar. Cuando alguien celebra tus decisiones carnales, no está a tu favor. Está alimentando un fuego que puede terminar destruyendo tu altar. Porque hay fuegos que no vienen del cielo, hay pasiones que no nacen del amor divino. Y si no se apagan con la verdad, devoran todo a su paso. En Levítico 10, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante del Señor, y el juicio fue inmediato. No importa cuánto entusiasmo haya en una acción, si no está en obediencia, es fuego extraño. Si las palabras que recibes animan una actitud que Dios no aprueba, entonces son combustible del enemigo, no inspiración del Espíritu. En los tiempos del profeta Jeremías, el pueblo de Israel vivía una realidad espiritual muy similar. Se elogiaba a quienes decían lo que los oídos querían oír. Se celebraba a los que profetizaban paz, aun cuando Dios había decretado juicio. Jeremías 6:14 dice: «Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz». Esa liviandad, esa falsa tranquilidad, se vestía de elogios, de afirmaciones, de declaraciones que pretendían cubrir el pecado con palabras agradables. Pero la herida seguía abierta, porque ningún elogio humano puede reemplazar el arrepentimiento que el cielo espera. El alma que quiere caminar con Dios debe desarrollar una sensibilidad feroz ante este tipo de halagos, porque no todos los que nos hablan bien nos hablan en verdad. Jesús dijo en Lucas 6:26: «Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas». No hay advertencia más clara. El reconocimiento del mundo muchas veces es señal de desvío, no de bendición. Cuando todos los elogios son fáciles, cómodos, complacientes, es tiempo de examinar el camino. La cruz nunca ha sido popular. La santidad nunca ha sido aplaudida por las multitudes. El camino angosto nunca ha sido celebrado por los que prefieren la puerta ancha. Los comentarios que celebran el pecado con otros nombres son trampas semánticas. Lo llaman empoderamiento, pero es arrogancia. Lo llaman libertad, pero es anarquía. Lo llaman autenticidad, pero es carnalidad. Dios no cambia su lenguaje para agradar al hombre. La palabra no se adapta al siglo. En Hebreos 13:8 se afirma: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su carácter no evoluciona. Su santidad no se moderniza. Lo que él aborrecía en Sodoma, lo aborrece hoy. Lo que reprendía en Israel, lo reprende en la iglesia. Y todo elogio que contradice su palabra, aunque venga cargado de cariño, es enemigo de la verdad. Hay quienes dicen: me gusta tu forma de cuestionarlo todo. No te dejas lavar el cerebro. Pero si el cuestionamiento no nace del espíritu, es simplemente resistencia al orden de Dios. La sabiduría bíblica no aplaude el escepticismo por sí mismo. En 2 Corintios 10:5 se declara que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la dirección. No pensar por pensar, no dudar por dudar, sino rendir la mente al señorío de Cristo. El que elogia tu desobediencia, celebra tu derrota disfrazada de victoria. La corrección es uno de los actos más puros de amor en el reino de Dios. En Apocalipsis 3:19, Jesús dice: «Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete». El que te ama no te elogiará cuando caes. No te celebrará cuando pecas. No te afirmará cuando te desvías. Te hablará con verdad. Te confrontará con compasión. Te llamará a volver. Y si sus palabras duelen pero te restauran, entonces vienen del cielo. No aceptes como validación lo que el cielo llama transgresión.
No confundas el aplauso humano con la aprobación divina. No tomes como afirmación lo que en realidad es adulación. El enemigo no necesita empujarte si puede elogiarte mientras te alejas de Dios. No necesita pelear contigo si puede convencerte de que tu rebeldía es tu mejor cualidad. Pero el Espíritu Santo no se une a esas palabras. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. No te seduce, no te halaga, te transforma. El corazón humilde nunca será seducido por elogios que contradicen la palabra, porque el alma quebrantada no busca ser aplaudida, busca ser purificada. Y quien ha sido purificado por Dios no tolera que le celebren lo que le costó sangre a Cristo. El pecado no es motivo de admiración, es una tragedia que solo la cruz puede redimir. Y cada vez que alguien intente vestirlo de virtud, la verdad debe alzarse como espada. No necesitas que te digan que estás bien cuando no lo estás. No necesitas que te digan que eres fuerte cuando estás en rebelión. Necesitas la voz del Espíritu que te llame de regreso, que te diga la verdad aunque duela, que te saque de la oscuridad aunque te incomode, porque más vale una palabra dura que te restaura, que 1000 elogios suaves que te destruyen. Que cada palabra que recibas sea pasada por el filtro de la palabra, que cada elogio sea analizado a la luz de la cruz, que nada que celebre lo que Cristo vino a destruir encuentre lugar en tu corazón, porque fuiste llamado a la verdad, no a la apariencia, a la santidad, no a la simpatía, al fuego que purifica, no a la luz artificial que solo entretiene. El alma que quiere agradar a Dios no puede recibir aplausos por lo que el cielo lamenta. No puede sentirse cómoda con palabras que aplauden una vida sin altar. Debe mantenerse firme, vigilante, con discernimiento afilado, porque los halagos que validan el pecado no son solo palabras vacías. Son semillas que buscan plantar confusión, tibieza y rebeldía. Y el terreno que recibe esas semillas sin resistencia termina alejándose del jardín del Señor. Hay palabras que suenan como honra, pero en realidad levantan muros. Hay frases que parecen destacar lo mejor en alguien, pero que sutilmente lo aíslan del cuerpo del que forma parte. Tú estás en otro nivel espiritual. Nadie entiende como tú. Tu llamado es tan especial que nadie más podría acompañarte. Estas afirmaciones parecen exaltar la unción, pero siembran la idea de que la comunión ya no es necesaria, de que el consejo ya no es útil, de que el cuerpo de Cristo ya no es suficiente. Y ese es el principio de la desconexión. El reino de Dios no se edifica con individualismo disfrazado de grandeza. Se edifica sobre la unidad del cuerpo, sobre la interdependencia de los miembros, sobre la humildad de saber que nadie puede cumplir su propósito separado del diseño divino. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, escribió en 1 Corintios 12, 14, 21. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Cada miembro tiene su lugar, su función, su valor. El elogio que te hace sentir autosuficiente es el mismo que te desconecta de tu asignación dentro del cuerpo. La seducción de la autosuficiencia espiritual es sutil. Nadie llega de pronto a despreciar a los demás. Todo comienza con frases que exaltan el don de uno por encima del diseño colectivo. Todo empieza con palabras que repiten: tú no necesitas guía, tú no necesitas comunidad, tú no necesitas cobertura. Pero esa independencia no es fruto del espíritu. La autosuficiencia es una señal de peligro, es una ilusión que precede a la caída. Proverbios 18:1 declara: el que se aparta busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Alejarse del cuerpo por creer que ya no se necesita lo que Dios puso en otros es rechazar el diseño de interdependencia que Él estableció. La exaltación mal dirigida
no solo afecta a quien la recibe, sino que contamina la percepción del propósito. Cuando alguien empieza a pensar que su visión es demasiado elevada para ser comprendida por los demás, comienza a cerrar sus oídos. Ya no escucha consejo, ya no recibe corrección, ya no se somete. Se encierra en su propio entendimiento, justificando su aislamiento con la idea de que fue llamado a algo diferente. Pero toda visión que excluye a los demás es una visión que ha perdido su pureza. Toda revelación que te lleva a ignorar al cuerpo ha sido distorsionada por el orgullo. La madurez espiritual no se manifiesta en independencia, sino en una mayor conciencia de la necesidad de los demás. Cuanto más crece un creyente, más valor le da a la unidad, a la comunión, al servicio mutuo. Efesios 4, 15, 16 dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento bíblico no es vertical y solitario, es horizontal y conectado. Nadie crece en Cristo para alejarse de su cuerpo. El enemigo sabe que no puede destruir fácilmente a un creyente cuando éste permanece unido, rodeado, cubierto. Por eso intenta separarlo. Y una de las herramientas más peligrosas que usa es el elogio. No con palabras ofensivas, sino con frases que despiertan la ilusión de superioridad. Cuando alguien empieza a creer que sus experiencias espirituales lo colocan por encima del resto, comienza a perder la sensibilidad al consejo, a la enseñanza, al orden. Pero 1 Corintios 10:12 advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La caída no empieza cuando alguien tropieza, comienza cuando alguien cree que ya no puede tropezar. Hay quienes creen que la unción los exime de la comunión, pero la unción nunca sustituye la necesidad del cuerpo. El Espíritu Santo distribuye dones, pero lo hace dentro de la estructura del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:11 declara: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No reparte para aislar, reparte para integrar. La operación del don no es individualista, es funcional. No fue dada para glorificar al portador, sino para edificar a todos. Por eso Efesios 4:12 afirma que los ministerios existen a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El elogio que te convence de que ya no necesitas a los demás no te está honrando, te está robando, te está separando del fluir de la gracia que solo opera cuando estás dentro del cuerpo. El Salmo 133 revela que donde hay unidad, allí envía Jehová bendición y vida eterna. No dice que la bendición está sobre el individuo, sino sobre la unidad. Dios respalda a los que caminan juntos, no a los que se exaltan a sí mismos como irreemplazables. Cuando una palabra te empuja a desconfiar de tus hermanos, a despreciar la autoridad espiritual, a aislarte en una torre de revelación privada, esa palabra no proviene del Espíritu. Proviene de la serpiente que susurra al oído lo mismo que dijo en Edén: seréis como Dios. Génesis 3:5. Ese es el elogio que destruye. El que parece iluminar pero en realidad oscurece. El que parece liberar pero esclaviza. El que parece exaltar pero separa. Y toda separación fuera de la dirección del Espíritu es una puerta abierta a la confusión. No hay seguridad fuera del cuerpo. No hay cobertura fuera de la comunión. No hay propósito cumplido fuera del diseño. La exaltación que divide es una semilla del enemigo. El cuerpo de Cristo no necesita héroes solitarios, necesita miembros humildes. No necesita figuras que brillen solas, necesita lámparas unidas alumbrando juntas. No necesita dones que se eleven,
necesita corazones que se sirvan mutuamente, porque solo en esa unidad descansa la presencia. Quien ha sido verdaderamente lleno del Espíritu honra al cuerpo, no lo margina. Se conecta con los otros, no se aísla. Se somete al consejo, no lo desprecia. Sabe que su don no es mayor que el de otro, que su rol no es más valioso, que su voz no es la única que Dios usa, porque el Espíritu no opera en la soberbia, opera en la humildad, en la sujeción, en el amor, y todo elogio que quiera arrancarte de ese lugar, aunque suene glorioso, es una tentación disfrazada. Permanece dentro del cuerpo, valora la comunión, abraza la corrección, camina con los que Dios ha puesto a tu lado, porque allí, y solo allí, encontrarás la plenitud de lo que fuiste llamado a vivir. Existen palabras que no suenan como ataque, pero que siembran confusión. Hay elogios que intentan moldear tu identidad a partir de lo que otros piensan de ti, y no desde lo que Dios ya estableció. Frases como: tú puedes con todo, no necesitas a nadie, eres indestructible, nadie te iguala. Son proclamaciones que alimentan una imagen falsa de autosuficiencia, de independencia emocional, de poder personal sin cobertura divina. Estas expresiones no te honran, te desconectan de la fuente, porque el poder del creyente no nace de su fuerza, sino de su dependencia. El mundo aplaude al fuerte, al que no llora, al que se basta a sí mismo. Pero el reino se edifica sobre los que reconocen su fragilidad y se apoyan en la roca eterna. El apóstol Pablo, enfrentando debilidad, recibió una respuesta directa del cielo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esa declaración destruye todo elogio que intente construir tu valor sobre tu autosuficiencia. Porque en el reino, cuanto más débil te reconoces, más espacio haces para que Él se manifieste. Los elogios que exaltan la fuerza humana alejan el corazón de la dependencia que el Espíritu busca. En Jeremías 17:5-7 está escrito: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el varón que confía en Jehová. No dice maldito el que confía en otros, sino el que confía en sí mismo. El corazón que se eleva creyendo que no necesita cobertura, dirección o auxilio está más cerca de la ruina que de la victoria. Porque todo lo que no reposa en Dios terminará desplomándose bajo el peso de su propia arrogancia. Tu verdadera identidad no se encuentra en las palabras que los hombres dicen de ti, sino en lo que Dios ha declarado en su palabra. Él no te llamó a ser invulnerable, sino dependiente. No te llamó a ser admirado por tu fuerza, sino rendido por tu obediencia. Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esto significa que tu mayor fortaleza no está en lo que puedes lograr, sino en lo que estás dispuesto a rendir. Cuando recibas un elogio que te exalte por encima de tu necesidad de Dios, no lo aceptes, porque ningún reconocimiento que desvíe tu mirada del Padre proviene del cielo. El verdadero honor no infla el ego, posiciona el corazón. Y solo quien permanece consciente de su total dependencia del Señor puede caminar seguro en el propósito para el cual fue llamado. No todo lo que se pronuncia con suavidad edifica el alma. Hay palabras que suenan correctas, que brillan como oro pulido, pero que carecen de peso eterno. A lo largo de este mensaje, has visto cómo elogios sutiles pueden convertirse en instrumentos de desviación, halagos disfrazados de afirmación que, en lugar de fortalecer, debilitan el fundamento espiritual. Pero más allá de identificar estas frases, existe una verdad que necesitas llevar grabada en el espíritu. No fuiste creado para definirte según las voces que te rodean, sino según la voz que te formó. La batalla no se libra solo en lo que los demás dicen, sino en lo que tú decides aceptar como verdad. La trampa no está únicamente en el elogio que se pronuncia,
sino en el corazón que lo absorbe sin discernimiento. Por eso, no basta con rechazar ciertas palabras, es necesario renovar la mente para que ninguna afirmación que no provenga del cielo pueda tener autoridad sobre tu identidad. La Escritura lo dice con claridad en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación no se logra acumulando conocimiento, sino filtrando cada pensamiento, cada elogio, cada palabra recibida, a través de la palabra viva de Dios. Porque tú no eres lo que otros perciben. Tú eres lo que el Padre diseñó antes del primer aliento. Fuiste llamado con nombre propio. Fuiste separado con propósito eterno. Y ese llamado no puede ser definido, limitado ni moldeado por los aplausos circunstanciales del mundo. El riesgo más grande no es recibir un elogio incorrecto, es construir tu vida sobre él. Cuando permites que tu motivación dependa de la validación externa, entregas la autoridad de tu destino a opiniones inestables. Pero cuando decides depender solo de lo que Dios dice, te anclas a lo eterno. Es necesario entender que las palabras no solo comunican, también imparten. Lo que recibes con fe, lo incorporas como convicción. Si aceptas un elogio como verdad, lo conviertes en una semilla. Por eso, el corazón vigilante no solo resiste las mentiras que atacan, también discierne las mentiras que halagan. Jesús mismo fue tentado no solo con ataques, sino con ofertas. El enemigo le mostró los reinos del mundo, le ofreció gloria, dominio, reconocimiento. Pero él respondió con la Escritura, respondió con verdad. Y esa es la clave para esta generación. No reaccionar emocionalmente ante las palabras, sino responder espiritualmente. Tu defensa no es la sospecha, es el discernimiento. No necesitas cerrar tu corazón al afecto, solo necesitas abrirlo completamente al Espíritu. Porque el mismo Dios que habla a través de la palabra, también te forma en lo secreto para que aprendas a distinguir entre lo que suena bien y lo que viene de Él. Y esa distinción es la que marcará la diferencia entre una vida guiada por la apariencia y una vida establecida en la verdad. Hoy es el momento de hacer un pacto de separación interior. Separarte de todo elogio que no refleje la verdad de Dios sobre ti. Separarte de todo halago que busque manipularte, exaltar tu carne o desviarte de tu obediencia. No fuiste llamado a ser alimentado por los labios de los hombres, sino a ser sustentado por la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Ese es el alimento que preserva. Esa es la voz que guía. Esa es la afirmación que transforma. Que a partir de hoy, ninguna palabra que recibas tenga más autoridad que la que Él ya ha pronunciado sobre ti. Porque si permaneces en su verdad, serás inamovible. No por lo que los demás digan de ti, sino porque el cielo ya habló y tú decidiste creerle solo a Él.